Robo y mentiras de AMLO. Siguiendo fielmente instrucciones dictadas desde el Palacio Nacional, los diputados aprobaron la constitución del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Para tal propósito, modificaron diversas leyes que rigen el funcionamiento de otras tantas instituciones. En la Gaceta Parlamentaria de los Diputados informan que, y cito textualmente, en votación nominal, por 251 votos a favor, 199 en contra y 4 abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se abroga su ley orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2023 para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Fin de la cita. Los diputados federales aprobaron, como lo ordenó AMLO, un fondo sin fondos. Si usted revisa el video de la sesión de la Cámara de Diputados, podrá comprobar que nunca discutieron el contenido de las modificaciones a las leyes que señalan en la Gaceta los diputados. Solo discutieron sobre la constitución del Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque esa era la orden de AMLO. Constituyeron un fondo sin fondos y en el dictamen que aprobaron los legisladores señalan que las AFORES deberán de transferir los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además señalan que la transferencia se realizará sin necesidad de resolución judicial y es necesario puntualizar que también, por supuesto, sin la autorización del dueño de la subcuenta. Esas subcuentas tienen dueño y están debidamente identificadas con nombres y apellidos. Quien las tome sin la autorización del dueño estará cometiendo un acto delictivo. Ese acto delictivo puede y debe ser clasificado como delincuencia organizada, ya que en ese acto delictivo participan administradoras de las subcuentas, legisladores y, por supuesto, el presidente de la República. El señor AMLO terminará su mandato cometiendo un robo a los trabajadores, un robo de 40,000 millones de pesos que son propiedad de 260,000 trabajadores y de sus herederos. Cuando el trabajador cumpla 70 años, si es afiliado al IMSS, y 75 si es afiliado al ISSSTE, el robo de sus recursos se cumplirá solo porque el trabajador decidió que aún no es el momento de reclamar sus recursos acumulados en su Afore, un derecho legítimo que no es argumento para que el gobierno,
tome lo que no es suyo. Con descaro y cinismo, los legisladores aprobaron lo que AMLO ordenó para que en la constitución del Fondo de Pensiones para el Bienestar ocupen el dinero de los trabajadores sin consentimientos de los dueños del dinero y sin orden judicial, solo porque no están activos y cumplirán más de 70 años en el caso de los afiliados al Seguro Social y 75 en el caso de los afiliados al ISSSTE. Y solo porque el señor AMLO se le dio la gana de que así se estipulara en la normatividad que regirá la pensión para el bienestar. Cuando los trabajadores o beneficiarios reclamen los recursos saqueados por órdenes de AMLO, este promete que serán regresados a sus auténticos dueños. Aún así, el delito existe y deberá ser juzgado y penalizado. Si a usted le roban una pertenencia y ésta se recupera, el delito no desaparece. Detengámonos un poco para una breve explicación sobre los sistemas de pensiones. El sistema de pensiones solidario y de reparto dejó de existir en el año de 1997 para los trabajadores de empresas privadas y fue sustituido por los fondos de pensiones individuales que pasaron a ser administrados por las AFORES. Para los trabajadores de instituciones de gobierno, el sistema solidario y reparto finalizó en el año del 2007 y las cuotas por concepto de pensión pasaron a cuentas individuales administradas por Pensioniste. El sistema solidario y de reparto consiste en que los trabajadores activos pagan una cuota durante la vida laboral y el fondo de pensiones es complementado con aportaciones de la patronal y del gobierno. Con ese dinero se pagaban las pensiones de los trabajadores que entraban en jubilación. El sistema se complicó cuando el número de jubilados se incrementó en proporciones tales que la cuota aportada por los trabajadores activos, incluyendo la aportación de gobierno y la cuota patronal, no resultaba suficiente para pagar las pensiones de los jubilados y además los años de vida de los jubilados fue aumentando. En los años de 1970, cuando surgieron los fondos de pensiones y solidario y de reparto, la expectativa de vida era de 60 años. Hoy, medido al año del 2022, es de 75 años. En consecuencia, se requieren más recursos porque la cantidad de jubilados fue aumentando y además vivían más tiempo. Es a partir de esta complicación que en las fechas antes referidas se constituyeron las AFORES como organismos financieros que administran las cuentas individuales, donde se guardan los recursos de las aportaciones tripartitas que los trabajadores, patrones y gobierno aportan y que son destinados a una pensión jubilatoria por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Por supuesto que la administración de esos recursos tiene un costo, pero también tiene rendimientos que se convierten en patrimonio de los trabajadores. Sin duda son pocos los rendimientos, pero aún así son de los trabajadores y solo de los trabajadores. Tomarlos sin el consentimiento de sus dueños constituye un delito. Es lo que cometerá el gobierno al tomar el dinero ajeno para fondear la constitución de un fondo que nace sin fondos. Otras fuentes de financiamiento para el Fondo de Pensiones para el Bienestar son, según lo aprobado en la Cámara de Diputados, el Instituto
para devolverle al pueblo robado, que aportará el equivalente al 75% de sus ingresos. Otra fuente será de la venta de los bienes en poder de Fonatur. Los ingresos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles serán también fuente de financiamiento, y los ingresos del Tren Maya. Además, los ingresos de la refinería Dos Bocas y los recursos provenientes de la liquidación de Financiera Rural. La información pública conocida nos indica que el AIFA recibió subsidios durante el año 2022 y 2023 por 2.500 millones de pesos. Un aeropuerto que gasta más de lo que ingresa no podrá entonces aportar al fondo de pensiones. Eso es una mentira. El Tren Maya hoy no es rentable y Pemex con su refinería solo produce gastos y además carga una enorme deuda. Por lo tanto, no aportará nada. Es otra mentira. La Financiera Rural tiene que liquidar primero sus deudas con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, los costos de la liquidación de su personal y enfrentar la imposibilidad de recuperar activos y créditos en cartera vencida. Por lo tanto, está imposibilitado para aportar. Una mentira más. Luego entonces, no queda claro cómo y con qué contribuirán para fondear el Fondo del Bienestar. El señor AMLO actúa hoy con cinismo y descaro. Sabe perfectamente que esas fuentes de financiamiento no son reales y tampoco seguras para hacer frente a las necesidades siempre crecientes que significan financiar pensiones equivalentes al 100% del último salario. Pero también es mentira que la jubilación será al 100% del último salario. En realidad, el monto máximo garantizado con la reforma de AMLO será el equivalente al 100% del salario promedio de cotización registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que para el año 2024 es el equivalente a 17,337 pesos. Este último concepto solo se aplicará al trabajador que en su último salario sea menor del promedio de cotización, tal como lo mostró en una gráfica el López Obrador en una conferencia mañanera. Por lo tanto, el trabajador que al jubilarse recibe una pensión menor al promedio de cotización en el IMSS, solo recibirá el subsidio necesario para obtener al final una pensión mínima garantizada de 17,337 pesos. El trabajador que recibe una pensión por encima de 17,337 pesos, entonces no recibirá ningún subsidio, sin importar si su pensión es menor a su último salario. En enero del año 2024, el señor AMLO dijo, y cito textualmente sus palabras, estamos, dijo, pensando cómo compensamos para que mínimo el trabajador, al jubilarse, reciba lo que obtiene en activo, sea el salario mínimo o no. Si obtiene como trabajador 2 salarios mínimos o 3, que cuando te jubiles, eso sea lo que recibas, que no recibas la mitad o el 40%. Fin de la cita textual. Esa propuesta del señor AMLO debería dar el siguiente resultado. Si un trabajador, al dejar de ser activo, ganaba 50,000 pesos, luego entonces, cuando se jubile y cumpliendo el criterio de AMLO, tiene que recibir 50,000 pesos y no la mitad y tampoco el 40%. Pero la realidad es que el gobierno, con la propuesta de AMLO, solo podrá garantizar una pensión
no menor de los 17,337 pesos, que es equivalente al promedio de cotización registrado en el Seguro Social. Con la reforma aprobada por la Cámara de Diputados y turnada a la Cámara de Senadores, que sin duda aprobará sin cambiar puntos y comas, AMLO está muy lejos de su promesa inicial. Solo se garantiza que nadie obtenga una pensión por debajo del promedio de cotización registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y no del 100% del último salario del trabajador. Reiteramos por qué es necesario hacerlo. AMLO siempre miente sabiendo que miente. El problema a resolver no es un problema estático, y sí es un problema creciente y dinámico. En una conferencia mañanera, el señor López Obrador mostró una gráfica donde se mira que los pensionados del IMSS y del ISSSTE crecerán al pasar en solo 25 años de un total de 19,000 beneficiarios en el año 2024 a casi 3 millones en el año 2025. Todos consumirán recursos y por lo tanto requieren fuentes de financiamiento permanentes y seguras. Hoy puede parecer un problema menor, pero mañana puede ser un problema complicado si no se toman las previsiones reales y sustentadas financieramente. Y es exactamente lo que no tiene la propuesta del señor AMLO. El señor AMLO pronto se va a su rancho denominado por él como La Chingada. Disfrutará de la vida mientras deja la víbora chillando. Aquí cabe la frase común de que pague el de atrás. Ahora el señor AMLO busca constituir un fondo sin fondos. Antes desfondó los fondos, tales como el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas y el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Los recursos que se habían ahorrado y guardado en esos fondos en sexenios anteriores para enfrentar imprevistos o emergencias, ya AMLO los dilapidó. Ahora nos entrega la joya de la corona al constituir un fondo sin fondos. Pues ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Las agresiones y mentiras nacidas del poder hay que cobrarlas en las urnas electorales. 23 de abril del año 2024, José Luis Hernández Andrade, militante de la Ciudad Puebla.